día de hoy día, ¿en qué consistía? En la elasticidad en la oferta. La semana pasada ya habíamos visto elasticidad en la demanda, vimos punto de equilibrio entre oferta y demanda, y el miércoles de hecho fue como la síntesis de ambos temas. Por lo tanto, nos quedaba pendiente lo que era la elasticidad en la oferta y como sus determinantes. Ya en términos súper como generales, la elasticidad en el fondo es como la flexibilidad que tienen los productores de cambiar como la cantidad de bienes que producen. ¿Ya? Recuerden que a medida que aumenta el precio, la cantidad de productos que se ofrecen, de bienes y servicios que se ofrecen son mayores, ¿ya? Mientras que en la medida que bajan, hay menos productores interesados en vender esos productos. Por lo tanto, la elasticidad va a ver como qué tanto en el fondo o qué tan sustancial va a ser ese cambio de acuerdo al precio. Ya se supone, o como uno de sus elementos como importantes a la hora de determinar la elasticidad en la oferta va a estar dada por el tiempo. Ya a corto plazo va a ser más elástica la oferta que a largo plazo. Perdón, al revés. A largo plazo va a ser más elástica la oferta que a corto plazo. ¿Por qué? Porque a largo plazo van a poder, como los productores, en el fondo, tener mayor tecnología, cambiar el rubro o en el fondo como tomar todos los resguardos necesarios para poder ofrecer más de ese producto. Mientras que si el precio cambia como drásticamente, es difícil como que puedan tomar como rápidamente ciertas decisiones para producir más o menos bienes, ¿ya? Entonces, tiene que ver con el tiempo, la elasticidad. También aparecía como la fórmula. Recuerden que aquí no vamos a calcular, no nos vamos a basar en esta fórmula, sino que más bien no, o sea, es importante como conocer de que existe una metodología como matemática en el fondo para determinar como los puntos de elasticidad, pero para fines de este curso no vamos a prescindir de esos datos. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No. ¿No? Ya. Sigamos entonces. Bueno, frente a la primera pregunta sobre cómo se define la elasticidad precio de la oferta, bueno, era lo que yo ya les decía, que en el fondo, y esto lo tomé textual de la guía y lo puse, que el precio mide qué tanto va a responder la cantidad ofrecida respecto a los cambios del precio, ¿ya? Eh, por ejemplo, veremos como, no sé, frente como a la disponibilidad de tierras para, como bien aparece en la guía, como para construir edificios. Esa es una demanda inelástica porque es difícil, o sea, no se va a poder construir como más, o no vamos a poder crear más terreno para construcción de casas, ¿ya? A diferencia de, no sé, de las mascarillas, o sea, hoy día tenemos precisamente por el pic de los casos, es cuanto más se va a vender como mascarillas, ¿ya? Pero, por ejemplo, si se acuerdan de cuando entró en vigencia la ley que obligaba a los conductores a usar chalecos amarillos reflectantes, no sé si se acuerdan que eso fue como de un día para otro, por lo tanto la demanda aumentó como muchísimo de un momento a otro. Entonces ahí se aplica como el largo y el corto y largo plazo. En el corto plazo fue súper difícil para los productores de chalecos amarillos reflectantes como poder ofrecer más para la demanda que había. Por lo tanto, y eso con el tiempo se empezó a ampliar. Es decir, hoy día hay muchos chalecos amarillos. Entonces, y por eso mismo, como es difícil cambiar la estrategia, o lo mismo pasó con el alcohol gel. No sé si se acuerdan que cuando inicia como el pic mundial de contagios y de muertes, aquí en Chile el alcohol gel se agotó inmediatamente. Por lo tanto, en el corto plazo, frente a un aumento de demanda, es poco probable que los productores puedan como cambiar de estrategia y producir como de acuerdo a lo que la demanda implica. Por lo tanto, el alcohol gel, ¿qué pasó con él? Como aumentó la demanda y había poca oferta, aumenta el precio, ¿ya? Pero y hay como un exceso de demanda. Por lo tanto, porque había más gente que demandaba el alcohol gel que otra, o sea, que la que había para ofrecer.
Por lo tanto, en el largo plazo es que hoy día, por ejemplo, tenemos ya más disponibilidad de alcohol gel. Y hoy día se pudieron en el fondo regular los precios porque habían aumentado y en el fondo y eso hace caer la demanda. Pero hoy día ha aumentado la cantidad de alcohol gel que hay en el mercado porque está vendiéndose a un buen precio y por lo tanto hay más gente interesada en hacer esto y quienes producían alcohol gel han podido tomar como estrategias para poder producir en la medida que la gente lo necesita, ¿ya? Entonces ahí como que se va viendo en el fondo la elasticidad de un bien o servicio en cuanto a la oferta. Entonces, frente a la segunda pregunta, que ¿cuál es la elasticidad precio de la oferta de una pintura, por ejemplo, de Picasso? ¿Qué pusieron ahí ustedes? Bueno, ahí ya sale la respuesta. Pero Cata, ¿tú qué pusiste, por ejemplo? Al tiro lo estoy buscando. Puse que es una o sea, la elasticidad del precio de la oferta de pintura de Picasso. Puse que es como una medida que tanto responde a la cantidad ofrecida de un bien respecto al cambio de un precio del bien. Ay, es medio raro. Sí, a ver, no entendí mucho. A ver si te puedes explicar, quizás. A ver, voy a buscar una forma de explicar. Ya. Mientras que el Francisco, ¿tú qué pusiste en esta? En las dos. Yo puse que es inelástica dado que puede ser una pintura única de Picasso. Muy bien. Muy, muy bien. Sí. Es una. O sea, podemos tener como las copias, pero esa no sería ya una pintura de Picasso, sino que Por eso sería, puse única. claro, claro. Entonces, justamente en ese caso, cuando es una pintura, por ejemplo, de autor tan famoso como él, es de tipo inelástica, porque no se puede replicar, no va a tener el mismo valor, por lo tanto es una la que se va a poder ofrecer y los productores, no, o sea, en este caso Picasso, que ya está muerto, ni siquiera va a poder producir de la misma. Entonces sí, no sé si se entendió, Cata, como la respuesta a esta pregunta, Sí, sí. ¿sí? Para que ahí la pongas como, de repente me faltó como especificar mejor como la pregunta, ¿o no, Cata? Sí, creo que sí. Sí, porque quizás no se entendía tan bien. Bueno, pero lo que iba era con que es un tipo de oferta inelástica. Y frente a la tercera pregunta, que es en la que ustedes estaban, que dice que la elasticidad del precio de la oferta usualmente es más grande a corto plazo o a largo plazo. ¿Y por qué? Bueno, de acuerdo a lo que aparecía en la guía, la oferta por lo general es más elástica a largo plazo. Y esto, ojo, esto estamos hablando de generalidades, ya como que nada es decisivo. Ya en algunos casos pueden haber excepciones donde la elasticidad de la oferta sea a corto plazo, es decir, como quizás lo vamos a ver más adelante en el ejemplo de un impuesto, por ejemplo, no de un impuesto, pero por ejemplo, en un caso de pandemia, no sé, haya, sí, en el caso de pandemia, por ejemplo, hay un rebrote del COVID, por ejemplo. Entonces, obviamente va a haber mucha gente interesada nuevamente en alcohol gel, en mascarillas, etcétera. Por lo tanto, frente a un rebrote, que ojalá no ocurra, voy a tocar madera, ojalá no ocurra el rebrote del COVID, pero en caso que sucediera, eh, muchos productores inmediatamente van a lanzarse con una cantidad súper grande de mascarillas porque en el fondo ya tienen, no cuentan como con la tecnología para ello y ya saben a qué se enfrentan. Por lo tanto, rápidamente y obviamente porque a un rebrote del COVID, ¿qué va a pasar? Mucha gente va a comprar mascarillas. Por lo tanto, inmediatamente van a subir los precios porque van a haber pocas mascarillas disponibles, va a haber un exceso de demanda y eso va a hacer que la oferta vaya aumentando.
porque más gente va a estar interesada en vender a un muy buen precio. Por lo tanto, eso puede dar que en el corto plazo haya mucha disponibilidad y muchas empresas que se dediquen a, a en el fondo, ofrecer como mascarillas, ¿ya? Eh, Mientras que en el largo plazo, y eso puede suceder en el corto plazo, a diferencia de lo que pasó hace poco, que fue como en el largo plazo, por así decirlo, ¿ya? Eh, Eso, bueno, pero por lo general, a largo plazo es cuando es más elástica la demanda, ¿ya? O sea, perdón, la oferta, ¿ya? Es decir, y largo plazo igual es relativo, eso podemos hablar de meses, de semanas, cosas así. Eh, por lo tanto, por ejemplo, el tema de alguna manera podríamos decir que las clases online como un servicio fueron un tipo de oferta más elástica en el corto plazo, porque de alguna manera nosotros en un mes empezamos con clases online. Entonces, si se fijan en ese caso, por ejemplo, hablamos de una oferta más elástica en el corto plazo. Pero si tuviéramos que hacer todo un semestre o tuviéramos que implementar solamente clases online, probablemente eso sea un ajuste del largo plazo, porque ahora como medio como de contingencia es del corto plazo, pero en el largo plazo es probable, si quisiéramos hacer todo el colegio de manera online, eso tendría que ser como un ajuste de manera prolongada, porque necesitaríamos como regular un montón de cosas para implementarlo a través del mundo digital, ¿ya? Entonces, por eso les hablo como de lo relativo que puede ser esto, porque depende de las circunstancias. Como bien partimos este curso, es una situación que va muy relacionada con las personas, pues una ciencia social, entonces tiene que ver con los comportamientos de las personas. Ya, frente a, por ejemplo, si un gobierno incrementa el precio de los cigarrillos, la política tendrá un efecto mayor en el consumo de cigarros dentro de un año o dentro de 5 años. Ya, esto lo primero que había que darse cuenta es que si un gobierno aumenta el precio de los cigarros es que está impactando a la demanda, ¿ya? Porque al aumentar el precio disminuye la demanda. Por lo tanto, hay un desplazamiento a lo largo de la curva, ¿ya? No hacia la derecha ni a la izquierda, sino que a lo largo porque es que aumentan los precios, no que aumenta o disminuye la demanda. Entonces, en ese sentido, como bien puse acá, la elasticidad de la demanda tendría o debería tener como mayor efecto a lo largo, es decir, dentro de 5 años, porque allí se van a dar todos los ajustes como impulsados por los cambios en las condiciones, que fue algo que vimos la clase pasada. Y frente a la pregunta B, que dice, los estudios muestran que los adolescentes tienen una elasticidad precio mayor que los adultos. ¿Por qué será verdad esto? Por una parte, esto se puede dar porque los jóvenes, por ejemplo, pueden que no hayan todavía generado adicción al cigarro a diferencia de los adultos. De esa forma pueden como rápidamente como, ya, si suben de precio dejo de fumar porque en verdad no tengo adicción. Entonces pueden como sustituirlo por otro o dejarlo simplemente o sustituirlo. Por lo tanto, elasticidad quiere decir como que rápidamente dejan de, como demandantes de comprar ese bien. Ahora, por otro lado, también se puede deber a que el tabaco tiene como bienes sustitutos, o sea, complementarios, otras drogas como la marihuana y cosas así. Por lo tanto, los jóvenes tenderían a que si aumenta el precio del cigarro, cambiar en el fondo el consumo de cigarros por marihuana o por otras drogas. Como que esas podrían ser las opciones, ¿ya? A diferencia de los adultos que son mucho más reticentes o ni siquiera muchas veces conocen ese tipo de bienes complementarios. Y por lo tanto la pregunta 4 tenía que ver con demanda. Y la pregunta 5 que dice, hace unos años las inundaciones provocadas por la lluvia destruyeron miles de acres de cultivo en la región del Maule. Los agricultores cuyas cosechas fueron destruidas por las inundaciones estaban mucho peor que antes y los agricultores cuyas cosechas no fueron destruidas se beneficiaron por de las inundaciones. ¿Por qué? Ya, lo primero es entender que las inundaciones van a afectar a la oferta, ¿ya? Porque son productores, estamos hablando de quienes ofrecen el trigo. Por lo tanto, la curva se va a desplazar hacia la izquierda, ya que va a disminuir la cantidad de trigo que se va a poder ofrecer, ¿ya? Porque recuerden que hay inundaciones.
entonces eso va a afectar en el precio del trigo, puede hacerlo disminuir. Sin embargo, como el trigo es un bien de primera necesidad, porque a partir de él se hace la harina y de la harina, por ejemplo, se hace el pan, va a generar un exceso de demanda, ¿ya? Eso quiere decir que hay más demanda, más personas que están dispuestas a comprar trigo que el trigo disponible para vender, lo cual va a hacer que el precio aumente, ¿ya? Va a aumentar porque va a haber más gente va a estar dispuesta a comprar el trigo al precio que sea, ¿ya? Por lo tanto, de esa manera lo que va a pasar es que como son inundaciones y por lo tanto no hay más posibilidades de cosechar trigo, quienes tienen trigo van a poder vender a un muy buen precio el trigo. Y recuerden que para que no haya exceso de demanda, lo que sucede es que aumenta el precio de la oferta y eso hace que disminuya la demanda. Por lo tanto, aumenta aún más el precio del trigo y por lo tanto disminuye la gente que quiere comprar y eso hace que quienes tengan el trigo disponible estén mejor que antes, evidentemente, porque ahora tienen menos competidores, menos gente que puede ofrecer trigo. Entonces, por eso hace aumentar el precio y ahora lo venden a súper buen precio. Y los cuyas inundaciones destruyeron sus plantaciones van a estar peor porque ya no van a tener que vender y quizás lo poquito que tengan ya lo van a poder vender, pero no va a ser la misma ganancia que la que ellos proyectaban. No sé si se entiende. Ahí como que mezclé todo lo que hemos visto hasta ahora. Mezclé desplazamiento, equilibrio y elasticidad. Esos tres elementos los mezclé en esa respuesta. No sé si tienen alguna duda, chiquillos. No, pero algo que dijo que como que se me confundió. ¿Será en la última quizás? Algo así, pero aparte, así como que tengo una duda de antes. Ya, dime. La elasticidad, ¿qué sería? La elasticidad es, en el fondo, a ver, como aparece acá, es como cuánto está la elasticidad, pero depende, ¿tienes la duda de la oferta o la demanda o en general? Oferta. Ya, en la oferta sería cuánto están dispuestos a cambiar los productores con respecto al precio. Por ejemplo, si aumenta el precio, se supone que se vende, podríamos vender más. Entonces, a un aumento de precio, ¿cuánto estamos dispuestos como productores a producir más? O en realidad nos quedamos con la misma producción. Entonces, por ejemplo, si aumenta el precio de los cuadros de Picasso, por ejemplo, va a ser inelástica porque aunque aumente a millones y millones y millones de dólares los cuadros de Picasso, no vamos a poder producir más cuadros de Picasso, porque Picasso ya está muerto. ¿Cachai? Entonces, es más elástica cuando al aumentar, por ejemplo, el precio de los alcohol gel, yo como productor voy a producir más y más alcohol gel, porque está vendiéndose a súper buen precio. Entonces, ese bien es elástico, mientras que otros bienes son inelásticos. No sé si ahora se entiende. Entonces, la elasticidad tiene que ver con el tipo de respuesta. ¿Qué tan dispuestos vamos a estar a producir más de ese bien o servicio de acuerdo a los cambios en el precio? ¿Se entiende, no? Sí, gracias, profe. Ya. Ya, chiquillos, los dejo, nos extendimos harto, o sea, harto no tanto, pero igual, los dejo